Buenos días, mis amados hermanos. Les habla su hermano, amigo y servidor Wilson Bustos. Bienvenidos a un servicio dominical más de la familia GCA, Grupo Cristiano Apostólico. En esta mañana vamos a seguir hablando y enseñando sobre las bienaventuranzas que encontramos en el Sermón del Monte. En esta oportunidad me corresponde compartir con ustedes Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recordemos que el domingo pasado estuvo nuestro hermano Douglas compartiendo: dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Y todo esto en el marco de la restauración que como congregación hemos venido trabajando, todo esto referente a la palabra direccional que nuestros pastores recibieron en este año, de venga tu reino y hágase tu voluntad. Vamos allí donde ustedes están con sus familias a tener una palabra de oración para que nos sea revelado estas enseñanzas, para que esta palabra que es viva y eficaz sea revelada en nuestras vidas. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Porque si hoy estamos vivos es por tu gracia, Señor. No es por nuestras obras, es por tu gracia, Señor. Gracias en este día por tu palabra. Porque tu palabra, la exposición de tus palabras es luz al sencillo, Señor. Oramos, Espíritu de Dios, para que haya espíritu de revelación y de sabiduría, Señor, en el conocimiento tuyo. Para que tú inundes, tú alumbres nuestro corazón de luz, esa luz que disipa toda tiniebla, Señor, para que esta palabra, Señor, sea viva y eficaz, para que no haya sabiduría humana, Señor, sino sea tu Espíritu, los ríos de agua viva de tu Espíritu, los que fluyan a través de esta enseñanza, Padre Santo. Gracias te damos, gracias por nuestros pastores, gracias por nuestros líderes, por nuestros diáconos, por nuestros niños, gracias por cada miembro, Señor, de esta familia, Señor, y declaramos que es coherente, Señor, nuestra vida con la visión de esta casa, de una familia que conoce, cree y practica lo que dice Dios, Señor, que caminamos en coherencia, Señor, que caminamos, Señor, que lo que decimos es lo que somos, Señor, que somos cartas vivas por el Espíritu de Dios. Te pedimos, Padre amado, que tú quites todo estupor, Señor, que tú pongas, que consideremos cada palabra y que tú nos des entendimiento, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les dije, a mí me corresponde en esta mañana Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Voy a ir desarrollando qué es ser mansos. Y una definición de mansedumbre es apacibilidad de carácter exenta de altivez o vanidad. Predisposición mental que permite sufrir con paciencia las ofensas que se reciben sin irritación, resentimiento o ánimos de venganza. La mansedumbre, mis amados, está estrechamente enlazada con otras virtudes como la humildad y la amabilidad. Y buscando el adjetivo griego, praus, significa suave, humilde, considerado, cortés. Pero viendo la palabra hebrea traducida manso, que significa anat, que viene de la raíz anat, significa afligir y humillar. Y le pido por favor que no pierda de vista estas dos palabras, afligir y humillar. En otras definiciones, mansedumbre es aquella serenidad de espíritu, pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Viendo en las Escrituras, para ir dando un poquito de forma, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Acompáñenme allí en sus Biblias en Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Santiago 3, a partir del versículo 7 al 13, dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Pero hermanos, quiero que prestemos atención a este versículo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Unos sinónimos de mansedumbre son dócil, apacible, suave, dulce, bondadoso, obediente y tranquilo. Hermanos, la mansedumbre, y el mismo Jesús lo expresó en estas enseñanzas, donde recordemos que le hablaba a la multitud, pero también a sus discípulos. Todo el carácter de Dios en nosotros debe expresarse, debe tener evidencias. Y una de las características, los que somos verdaderamente mansos, manifiestan ciertas evidencias que los distinguen. Por ejemplo, los mansos son humildes, y podemos leer 1 de Pedro 2:23. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Hermanos, la mansedumbre no nos hace buscar a nosotros el defendernos nosotros, sino nos hace ser sumisos y entender que hay una justicia, y es la justicia de Dios, que vivimos como Él vivió, que realmente somos como Él fue, y seguimos las pisadas de nuestro Maestro. Pero bienaventurados los mansos también significa es que no hacen nada por contienda o vanagloria. Y vamos a ver lo que dice Filipenses 2:3, lo leeré en varias versiones, pero hay una que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En otra versión dice: no hagáis nada por rivalidad u orgullo, sino con humildad, y considere cada uno a los demás como mejores que él mismo. Otra versión dice: no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Como leíamos anteriormente, la palabra humildad va muy entrelazada con la mansedumbre. Hermanos, creo que estamos en tiempos, tanto de la Iglesia de Cristo como en el mundo, donde este carácter necesita expresarse en nosotros, donde necesitamos considerar, como decía el salmista, que Dios examine y escudriñe nuestro corazón y nuestros pensamientos para saber realmente qué estamos expresando hacia aquel hermano que no tiene una actitud correcta con nosotros, qué estamos expresando cuando en la calle recibimos una actitud incorrecta o, según nosotros, injusta. Pero sobre todas las cosas, que nosotros consideremos a los demás como mejores que nosotros mismos. Eso es mansedumbre, eso es humildad, amados hermanos. Pero el mejor ejemplo de mansedumbre lo tenemos en la Escritura, y como bien muchas veces lo enseña nuestro pastor Jacobo, es Jesús. Y leyendo esta palabra, y aquí quiero detenerme un tiempo, vayamos a Mateo 11, 28, 30, que quizás es una palabra que conocemos mucho, es una palabra que hemos leído mucho y nos ha sido enseñada, pero hermanos, la palabra es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amados hermanos, esta mansedumbre que aquí está expresando Jesús nos ayuda, y es importante que entendamos esto. Y esto es lo hermoso de la vida en el Espíritu. Esto es lo hermoso de estar en Cristo, porque el resultado de esta mansedumbre y de la humildad de corazón es descanso. No se trata de las circunstancias que nos rodean, no se trata de cómo nos tratan los hermanos, sino que yo aprenda de aquel, del autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesús. Que yo descanse, que aunque yo reciba vituperio, que aunque yo reciba maltrato, que aunque yo esté descansando en la mansedumbre que Él me enseña, en la mansedumbre que Él me dice: aprende, hijo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, las aflicciones en Cristo, y tenemos que entender esto, y el apóstol Pablo lo menciona, ninguna aflicción, ningún sufrimiento va suelto de consuelo. El apóstol Pablo dice que así como abundan los padecimientos de Cristo, así abunda su consuelo. Y aquí nos está diciendo Jesús que cuando nosotros aprendemos a ser mansos y humildes de corazón, hay un resultado, hermanos, y es hallar descanso en nuestras almas. Hay un fruto que produce esa mansedumbre, es vivir en descanso. Aunque alrededor nuestro todo esté convulsivo, en nuestro interior hay descanso, en nuestro interior hay reposo, en nuestro interior hay paz, porque esa es la paz que Él nos dejó. Como Él lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no es como el mundo la da. Esta es la paz que Jesús nos habla. Este es el reposo que Jesús nos habla a través de manifestar su carácter. Y viendo en el Antiguo Pacto, tenemos un ejemplo, y es el ejemplo de Moisés. En Números 12, del 1 al 3, dice: mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde. En otras versiones dice: era muy manso, más que cualquier otra persona en la tierra. Aquí vemos que Moisés era criticado, como bien lo dice la palabra. Pero aún él no era criticado, aunque era criticado por otros, él sabía lo que Dios decía de él. Él sabía por qué Dios había tomado esa decisión de casarse. Y aquí es importante, hermano, ¿qué escuchamos nosotros? ¿Nosotros escuchamos lo que dice el hermano o lo que dice Dios de nosotros? Porque Dios dice que somos aceptos en el amado, Dios dice que somos linaje escogido, que somos nación santa, que somos real sacerdocio, que somos hechura suya. Que esta palabra, Señor, nos anime, hermanos, nos anime a poder ver, a no solo aprender a ser mansos y humildes, sino también a entender cómo Él nos ve a nosotros, cómo Él nos considera a nosotros. Y mis amados hermanos, acá quiero entrar en una palabra que era el sentir que tenía en mi corazón para compartir, porque creo que el mayor ejemplo de mansedumbre, y lo vemos en el Nuevo Pacto, les pido que vayamos a Filipenses 2, del versículo 5 al 11, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y como leímos al principio y les dije que tuvieran esta palabra humillar, según la traducción en el hebreo, aquí vemos que
se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Hermanos, la mansedumbre es también un fruto de la humillación. Y creo que es el mayor ejemplo, lo tenemos en Jesucristo, que dice que Él no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. A veces estamos aferrados en nuestras posiciones, en nuestras funciones, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros pensamos, hermanos, pero para ser mansos tenemos que dejarnos a nosotros mismos. Para ser mansos tenemos que considerar a los otros mayores que nosotros. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y es tremendo y es hermoso poder ver este ejemplo. Es hermoso como Él renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Hermano, la mansedumbre nos lleva a renunciar a nosotros mismos. Esta es una mansedumbre que no se puede llevar en nuestras fuerzas. Esta es una mansedumbre que no podemos hacer por nosotros mismos, sino necesitamos entender que es a través del carácter de Dios en nosotros. Y en consecuencia de esta humillación, en obediencia a Dios y en esta muerte en una cruz como morían los criminales, dice del versículo 9 en adelante, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, si estamos humillados a Dios, no seremos humillados por los hombres. Necesitamos entender que esta es nuestra condición en Cristo, pero es una humillación que se lleva en mansedumbre, y esa mansedumbre trae descanso. La obediencia a Dios, hermanos, trae descanso. La obediencia a Dios, como dice Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todo fruto de obediencia, hermano. En este caso habla de que heredemos la tierra por heredad, pero entendamos que toda obediencia, Señor, toda obediencia, hermano, trae un fruto de justicia. Toda obediencia trae un resultado que agrada a Dios. Y este debe ser nuestra consecuencia, este debe ser lo que a nosotros nos mueve. Esto debe ser las palabras que Jesús dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Oremos, hermanos, en este tiempo conforme a la palabra direccional, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Hermanos, necesitamos, para que podamos manifestar a Dios, necesitamos despojarnos de nosotros mismos. Necesitamos despojarnos de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos, y vivir conforme a Dios, vivir conforme a las verdaderas riquezas, conforme a lo que verdaderamente Él nos dice en su palabra. Él nos dice en su palabra que el que quiera ser grande debe servir a sus hermanos. Esto es mansedumbre, hermanos. Cuando yo considero al otro, cuando yo entiendo que mi identidad está en Cristo, que mi identidad no está en lo que a mí me pase, en lo que yo sufra, sino que mi identidad está en Cristo. Y ese padecimiento lo que produce es gloria a Dios, es honra al Padre, es honra a Dios. Y me impacta porque viendo un poco en la palabra, fue lo mismo que en Hechos 9:6, cuando menciona el encuentro que tuvo Saulo con Jesús, que dice: es así como dijo Saulo después que la luz le resplandeció. Saulo le dice a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Y la pregunta tiene validez porque antes él hacía su voluntad personal. Pero ahora Pablo le está diciendo al Señor: muéstrame tu voluntad para que yo la haga.
Así pues, sigamos, hermanos, el testimonio de Cristo y de los verdaderos hijos, buscando siempre hacer la voluntad de nuestro Padre. Yo le pido, hermanos, que consideremos cada palabra que se está ministrando. Estas palabras no se pueden enseñar en 1 hora, en 50 minutos. Necesitamos considerar cada palabra y que el Señor nos dé entendimiento. Necesitamos entender y valorar lo que por el Espíritu Dios está hablando a esta casa, y no solamente a esta casa, a la iglesia en las naciones. Necesitamos expresar, necesitamos manifestar la voluntad del Padre. Necesitamos expresar el reino de los cielos, y el reino de los cielos se expresa en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, por favor, les pido que seamos conscientes de los tiempos que vivimos. Los pastores han ministrado que estamos en los tiempos finales. Desde Pablo decía, el Señor está cerca, pero es porque era un entendimiento de que cada momento, cada temporada iba a ser peor. Estamos viendo lo que está pasando en el mundo, pero como dice su palabra, toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y creemos en esto, creemos en que nosotros como hijos somos una manifestación del Padre, y que este carácter, esta mansedumbre de la que nos habla aquí la palabra, esta mansedumbre es una expresión del carácter de Jesús. Como lo leíamos en Filipenses, esta mansedumbre, hermanos, es una expresión de quién es Cristo, de que Él decidió despojarse de sí mismo, Él decidió entregar su vida por nosotros. Pero ahora bien, mis hermanos, esto no se puede hacer sin amor. Esto no se puede hacer sin amor. Si yo no tengo amor, si yo no entiendo lo que pasó en la cruz, si yo no entiendo que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, mi amado hermano, yo no voy a entender por qué debo ser manso. Porque Jesús fue manso, y es el entendimiento que necesitamos tener. Necesitamos entender que fue su amor, que fue ese carácter manso, apacible, ese carácter humilde que habilitó que esa cruz fuera consumada. Ese corazón del Padre fue el que habilitó que esa cruz hoy nos hiciera libre a nosotros, que ese Cristo, que ese Espíritu Santo esté en nosotros. Hermanos, no podemos ser mansos y pensar ser mansos porque vamos a recibir algo. Aquí dice evidentemente porque ellos heredarán la tierra. Pero en principio debemos ser mansos porque, como hablábamos anteriormente, debemos ser mansos porque hallaremos descanso en un mundo compulsivo. Debemos ser mansos porque otros verán esa mansedumbre, porque nadie se puede resistir al amor de Dios. Y esa tierra, hermanos, es consecuencia, pero no debe ser lo primero. No debemos obedecer a Dios para recibir algo, porque Él ya nos dio todo en la cruz. No debemos obedecer a Dios y hacer las cosas y tener las obras para que Él nos bendiga, porque Él ya nos bendijo, hermanos. Le obedecemos a Dios porque Él es digno de obediencia. Le obedecemos a Dios porque Él es digno de toda alabanza y toda gloria. Le obedecemos a Dios, hermanos, porque Él nos amó primero. Por eso le obedecemos por amor. Por eso Jesucristo le obedeció, por el amor, como dice Pablo en los Corintios, pero dice porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto. Pero dice que el amor de Cristo, que si uno murió, todos murieron, pero después va a decir, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de los muertos. Hermanos, usted y yo ya no vivimos para nosotros. Yo no puedo ser manso si yo vivo para mí mismo, porque la mansedumbre, como leíamos anteriormente, me hace considerar al otro mejor que yo. Me hace reconocer y obedecer a mis pastores.
Me hace reconocer y obedecer a mis hermanos, a los diáconos, a los líderes. Me hace entender y considerar al otro mejor que yo. Pero si yo sigo y yo no entiendo esta vida, y yo no entiendo que yo ya no vivo para sí, y yo no entiendo, como el mismo Jesús lo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Hermanos, pero la negación no la podemos ver como un padecimiento solo, No, hermanos, tenemos que entender que en esa mansedumbre, que en ese padecimiento, que en esa humillación hay descanso. Que en esa humillación, y lo vemos en las cartas del apóstol Pedro, y lo vemos en las cartas del apóstol Pablo, pero que dice su palabra, que padeceremos un poco de tiempo, pero Él mismo nos fortalecerá, nos afirmará, nos establecerá. Igualmente cuando nos habla de la disciplina, vemos la disciplina como algo malo, como algo equívoco, pero la disciplina no está sola. Sí, dice que al principio de recibirla es dolorosa, pero produce frutos apacibles de justicia. Hermanos, después de la muerte y la sepultura vino la resurrección. Amados hermanos, en Cristo la muerte trae vida. La muerte, amados hermanos, produce vida. Y esa vida resucitada, esa vida que resucitó entre los muertos, habita en usted y en mí. Entender esto, entender que esa cruz se produjo por amor. No tuvo otra intención. En el corazón del Padre no había otra cosa, y le pido que valore estas palabras, que valore las Escrituras, que entendamos las Escrituras y las leamos con el mismo corazón, recordando que son inspiradas por Dios. Que recordemos, creo que la Biblia es el único libro que nos permite conocer al autor, conocer el corazón de Dios, es el que nos permite ver cómo es Él. Y que es un amor, hermanos, un amor eterno, es un amor inagotable. Esto no es algo romántico, esto es algo diario, esto es algo cotidiano, esto es algo de lo que podemos disfrutar todos los días, eternamente, hermanos. Que este amor, hermanos, que esta mansedumbre, que avancemos en mansedumbre pensando en esto, que si uno murió, todos murieron. Y ya no vivimos para sí, sino para aquel que murió y resucitó entre los muertos. Hermanos, estamos en tiempos, y les pido por favor, con respeto, con amor, honrando a los pastores, honrando a los miembros, honrando a cada uno de los miembros de esta congregación, y oramos por el Espíritu, confiando y creyendo en Dios, como dice su palabra, que Dios había de añadir a los que han de ser salvos. Descansamos en esto, descansamos en que Dios hoy añadirá a los que han de ser salvos, a aquellos que van a ser insertados a esta vida en Cristo, a esta vida de iglesia. Pero hermanos, como familia, como miembros de un mismo cuerpo, les pido, no tomemos por menos las palabras que se están enseñando. No tomemos por menos lo que Dios nos está hablando a través de las bienaventuranzas. No tomemos por menos que es una manifestación del carácter de Cristo en nosotros. Que es una manifestación de cómo vivir estos días. Consideremos cada una de las palabras que ministró nuestro hermano Michael hace 15 días, nuestro hermano Douglas, que consideremos, que nos sentemos, que escudriñemos en nuestras familias, en nuestras casas, que entendamos, hermanos, que entendamos a través de la Escritura que ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas para el reino de la luz admirable de su amado Hijo. Ese reino de los cielos, que nos permite manifestar esta mansedumbre. Ahora bien, bienaventurados los mansos, y vamos a la parte, porque ellos heredarán la tierra. Hermanos, hay una hermosa promesa para todos los seguidores de Cristo, que estemos dispuestos a formar mansedumbre en nuestro carácter.
La mansedumbre es algo que se forma progresivamente y recibiremos la tierra por heredad. Esta es una promesa que se amplía para incluir todo bien espiritual que ha de ser provisto por medio de Cristo y en Él. Particularmente es una promesa que incluye todo aquello que se encuentra contenido en la esperanza fundamentada en las promesas de Dios. Por tanto, hermanos, el camino para recibir herencia de Dios es ser manso. Y como vimos anteriormente, la mansedumbre tiene un proceso, tiene un camino y quizás no nos guste, pero es la adversidad. Es la humillación, es el padecimiento, es allí donde entendemos y le conocemos. Pero como dije anteriormente, hermanos, no soltemos la palabra padecimiento de la consolación. No soltemos, me gusta mucho un salmo donde David dice: clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable me sostuvo. Es el Salmo 94 y más arriba va a decir dichoso. Otras versiones dice bienaventurado el hombre en que Jehová instruye en su ley, porque dará descanso en los días de aflicción. Amados hermanos, tenemos en Cristo descanso, reposo, como dice el autor a los Hebreos, por cuanto habéis creído entrar en el reposo de Dios. Tenemos acceso a este reino. El que venga a su reino es que se manifieste su justicia, su paz y su gozo en el Espíritu Santo. ¡Qué glorioso, hermanos! Yo les pido y oro en el Espíritu para que estas verdades eternas sean en nuestro corazón, para que nosotros entendamos, para que nosotros valoremos lo que tenemos en Cristo, para que nosotros, hermanos, podamos ver realmente lo que Dios nos ha concedido en Cristo, las riquezas espirituales, las bendiciones espirituales y el fruto que nos espera en nuestras almas, que nos espera en nuestro espíritu, a causa de la mansedumbre de nuestro corazón, de manifestar esta mansedumbre. Pero como bien dije, hermanos, la mansedumbre se forma en la adversidad. Y hay un salmo que leyéndolo me impactó mucho y le pido que usted siga escudriñándolo. Vamos a ver algunas cosas y es el Salmo 37. Porque este salmo, voy a ir leyendo algunas cosas, pero el Salmo 37, a partir del versículo 1-2, nos dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán prontos cortados, y como la hierba verde se secarán. Impacientarse, es decir, no perdamos la calma, no perdamos el reposo, el descanso que esa mansedumbre nos otorga. ¿Por qué? Porque según su palabra ya ellos tienen un destino, ya ellos tienen una voluntad según Dios. Descansemos en lo que Dios habló, descansemos, pero otra de las cosas que dice este salmo es que también los mansos tendrán paz. Porque el versículo 3 dice: los mansos, hermanos, confiamos en Jehová, confiamos en Cristo. Dice el Salmo 37:3: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Qué hermoso, la verdad de su palabra. Nos apacentamos a través de la verdad de su palabra y habitaremos en la tierra, que es Cristo, que es su justicia, que es su paz, que es su gozo en el Espíritu Santo. El 37:4: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, deleitémonos en su palabra, deleitémonos en Cristo. Oro en el Señor para que entendamos estas verdades,
para que nos deleitemos, así como nos deleitamos con un plato de comida, así como nos deleitamos con muchas cosas, que nos deleitemos a sí mismo en Jehová, que nos deleitemos en Cristo, que disfrutemos de esta vida que nos fue dada, que disfrutemos de esta vida eterna que nos fue dada, que disfrutemos de esta libertad que cada día vamos incorporando un poco más al conocer la verdad de su palabra. Que cada día, hermanos, disfrutemos de este regalo. Bienaventurados los mansos, porque se depositan en el Señor. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Otra versión dice: pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él, y Él actuará en tu favor. El Señor, hermanos, defiende el testimonio de los mansos. Como dice el Salmo 37:6, el versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y hermanos, esta palabra, el versículo 7, los mansos guardan silencio y esperan en Dios. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Y aquí tenemos un ejemplo de nuestro Señor en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, para ir cerrando, la mansedumbre es descanso, pero yo descanso en su amor. Y nuestra herencia es Cristo, hermanos. Él es nuestra tierra. Nuestra herencia es que esa mansedumbre nos lleve a conocerle más, que esa mansedumbre nos lleve a experimentarle más. Pero tenemos que entender que no es algo que producimos nosotros mismos, sino es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. A veces hablamos de la persona del Espíritu Santo, pero oremos para entender qué es esta persona del Espíritu Santo, que es que tengamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. A veces va más allá de hacer milagros, va más allá de hacer sanidades, a veces es expresar mansedumbre. Mansedumbre. Y dice Gálatas 5:23, cuando habla de los frutos del Espíritu, dice mansedumbre y templanza. Pero hermanos, dice: contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Hermanos, manifestando mansedumbre, estamos bien. Pero es un fruto que es del Espíritu, y entendamos esto. Las cosas espirituales, las cosas en Cristo, no las pudimos producir nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo: si algo soy lo que soy, es por la gracia de Dios. Y aunque trabajé más que todos ellos, no fui yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Eso es mansedumbre. Reconocer el señorío de Cristo. Reconocer que es su gracia. Reconocer que es su amor. Reconocer que si somos algo, es por su gracia. Que aunque estábamos muertos en delitos y en pecado, su gracia, su inmerecida gracia, nos salvó. Su amor nos salvó. Pero Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y qué interesante lo que va a decir a continuación: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Solo los mansos restauran otras vidas. Solo los mansos restauran hermanos que están en pecados. Pero va a decir algo a continuación: considerándote
a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Esto es considerar al otro mejor que yo. Y esto es humildad. Solo la mansedumbre restaura, hermanos. No pretendamos restaurar a nuestros hermanos. No pretendamos que este proceso de restauración dé el fruto que Cristo espera desde otra conducta. Desde el orgullo, desde la rebeldía. ¿Por qué no, hermanos? No lo va a dar. Es desde el espíritu de mansedumbre, pero considerándonos a nosotros mismos, como viendo también que podemos caer, como el apóstol Pablo lo menciona, el que esté firme, mire que no caiga. No estamos exentos, amados. No pensemos que ya lo hemos alcanzado todo. Esto es de todos los días, es una vida de todos los días. Pero hermanos, también la mansedumbre es fruto del amor. Y en 1 Corintios 4:21 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y de la bondad divina, como dice en Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Mis amados, pero como dije hace un minuto, nuestra competencia para manifestar el carácter de Dios no viene de nosotros, sino de Él. Segunda de Corintios 3, del 4 al 6 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hermanos, valoremos la vida del Espíritu Santo, valorémosla, porque es esta vida que nos hará manifestar el reino, que nos hará manifestar su justicia, y entendamos y oremos cada día, Señor, si algo soy, es por tu gracia. Si algo soy, es por tu gracia, porque estaba muerto en mis delitos y pecados, pero tu gracia, Señor, me alcanzó. Tu amor, Señor, tu amor me constriñe, que pueda entender tu amor, que pueda manifestar tu amor, porque solo en amor la verdad crece, solo en amor la verdad se edifica. Amados hermanos, que en este día entendamos, mis amados, qué produce en nosotros, cuál es aquella bienaventuranza de ser mansos, qué produce en nosotros esta mansedumbre de Cristo, y entender cuál es esa tierra que recibimos por heredad. Para ya cerrar y tener una palabra de oración, quisiera que leyéramos Hebreos 11, del versículo 8 al 10. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó, para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Amados, que nosotros fundamentemos nuestra vida
en lo eterno, en lo espiritual, en las bendiciones espirituales, en las verdaderas riquezas, y nuestra vida hallará paz. La mansedumbre es una riqueza que manifestamos y que expresamos. Le pido una vez más, considere estas enseñanzas, considere lo que Dios está hablando a esta familia, a esta congregación que es parte del cuerpo. Considere, hermano, y que el Señor le dé entendimiento en todo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque nos hiciste bienaventurados al enseñarnos ser mansos, porque en esa mansedumbre hallaremos descanso, en esa humildad hallaremos descanso. Te pido, Espíritu de Dios, que nosotros entendamos que no hay mejor lugar que estar en ti. No hay mejor lugar que estar en ti, que estar en Cristo, que disfrutar de tu amor, que disfrutar de tu gracia, que entendamos que esta mansedumbre no la podremos lograr en nuestras fuerzas, pero sí por nuestro Espíritu. Te pido, Espíritu de Dios, que nos despojemos de nosotros mismos, que nos neguemos a nosotros mismos, que podamos decir en algún momento, ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en nosotros, Señor. Te pido que tú nos reveles este amor, Señor, que nos constriñe, Padre, este amor, Señor, que nos lleva a obedecer, este amor por el cual tu Hijo obedeció, Señor. Oramos por nuestros pastores, Señor, para que en sus casas esta palabra sea revelada, sea vivida, para que en sus corazones, Señor, para que los hermanos nos tratemos, Señor, con mansedumbre, para que restauremos al que está en pecado, Señor, con mansedumbre, Señor, considerándonos a nosotros mismos que también podemos ser tentados, Padre. Quita de nuestra mente el pensar que ya hemos alcanzado algo, Señor, y que si lo hemos alcanzado ha sido por nuestras fuerzas, porque es por tu gracia, Señor, que hemos alcanzado algo, por tu bendita gracia, Señor. Te pido, Espíritu de Dios, que tú pongas el querer como el hacer, para que cada miembro de esta familia, Señor, considere cada palabra hoy impartida, considere cada palabra impartida por nuestros hermanos, por nuestros pastores, y que tú nos des entendimiento, Señor, para que haya un crecimiento corporativo, Señor, para que juntos y unánimes, Señor, crezcamos en el conocimiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. No se trata de nosotros, se trata de ti. La obediencia es en tu amor, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que se trata de que tú seas glorificado, de que tú seas manifestado, Señor, que esa es nuestra gloria, que tú seas glorificado, Señor, que ese es nuestro galardón, que tú seas glorificado, Señor, que tú seas conocido, Padre, en la tierra, Señor, que tú seas manifestado, Señor, que oremos cada día, que no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad del que me envió, que oremos cada día, que no hablamos lo que nosotros creemos que tenemos que hablar, sino que hablamos lo que oímos de ti, que hacemos lo que vemos hacer a ti, Señor, que amamos como tú nos has amado. Te pido, Señor, que tú nos reveles tu amor, que tú nos reveles tu amor, que tú nos reveles tu amor, que tú en este día añadas a los que han de ser salvos, Señor, que lo que escuchen esta palabra, Señor, que ellos hallarán descanso al conocer tu mansedumbre, Señor, que ellos sean pobres de espíritu, que en esta mañana hayan pobres de espíritu, Señor, que reconozcan la necesidad que tienen de ti, que reconozcan que solo en ti hay salvación, que solo en ti hay libertad, que solo en ti hay sanidad, Padre amado, y que seamos uno como tú y el Padre eran uno, para que el mundo sepa que tú eres Dios, Padre. Revela la unidad de tu Espíritu en esta casa, en esta iglesia. Tu amor es revelado en esta mañana. Tu amor es revelado por tu Espíritu en nosotros y en nuestros corazones, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Gracia y paz para cada una de sus casas. Les amamos en Cristo Jesús. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.